En el vasto y emocionalmente cargado universo de las telenovelas, el final representa mucho más que la mera conclusión de una trama. Es la promesa suprema, el último pacto sellado entre la narrativa y el espectador. Un instante donde la lealtad de millones, que han seguido cada giro y cada drama día tras día, es recompensada o castigada. Sin embargo, existen ocasiones donde este desenlace, lejos de ofrecer paz y resolución, siembra inquietud y desconcierto. En lugar de respuestas claras, deja tras de sí un reguero de dudas, abriendo un nuevo capítulo que, a menudo, permanece sin escribir. Hoy, nos adentraremos en el análisis de 3 telenovelas cuyos finales trascendieron la pantalla, sacudiendo a la audiencia, desatando controversias y quedando grabados en la historia de la televisión como auténticos enigmas. Prepárense para revivir los últimos minutos de Cuna de Lobos, Lazos de Amor, y, Cuando llega el amor, desenlaces cuyas interpretaciones aún hoy generan debate y fascinación. Comenzamos. Esto es Escenario 73, solo con los grandes del espectáculo. Cuna de Lobos, el legado siniestro. Ningún cierre en la historia de las telenovelas ha logrado alcanzar el nivel de escalofrío, profundidad psicológica y simbolismo que el de Cuna de Lobos. La historia de Catalina Krill, una villana icónica del género, culmina con su muerte en la soledad de su habitación, marcando aparentemente el fin de su reinado de manipulación y maldad. No obstante, justo cuando el público cree que la historia ha llegado a su fin, una escena emerge, transformando el tono del final y elevándolo al estatus de leyenda. En la habitación donde Catalina dejó su último aliento, su nieto Braulio juega con su hermano menor. La escena irradia inocencia hasta que el pequeño pronuncia el nombre de su hermano, Braulio. El niño se detiene, gira lentamente y responde con una voz que hiela la sangre: «Yo no soy Braulio, soy el pequeño Edgar», revelando un parche en su rostro, idéntico al que caracterizaba a su abuela. Esta escena, breve, pero perturbadora, dejó al público atónito. ¿Fue un guiño a lo sobrenatural? ¿Un caso de posesión? ¿Una alusión a la naturaleza cíclica del mal, transmitido como herencia? ¿O simplemente una insinuación destinada a abrir la puerta a una secuela que nunca se materializó? La imagen del niño, portando el mismo símbolo físico de Catalina, el parche, congeló la respiración de miles de espectadores. En ese instante, Cuna de Lobos trascendió su condición de mera historia de ambición y poder, convirtiéndose en una tragedia familiar donde el mal, lejos de ser erradicado, encuentra la forma de reencarnarse, perpetuando su legado siniestro. Braulio, vámonos a comer. Yo no soy Braulio, soy el pequeño Edgar. Lazos de Amor, un final abierto a interpretaciones. 3 hermanas idénticas. 3 vidas entrelazadas por la sangre y el destino. Lazos de Amor fue un fenómeno televisivo protagonizado por Lucero en un triple papel que dejó una huella imborrable: María Guadalupe, la dulzura personificada; María Fernanda, la sensibilidad en su máxima expresión; y María Paula, la encarnación del egoísmo y la manipulación. Desde el inicio, se presagiaba un final trágico, pero nadie anticipó la ambigüedad de su resolución. El capítulo final nos lleva al clímax. María Paula, consumida por su propia maldad, priva de su libertad a sus hermanas, al tiempo que termina arrebatándole la vida a su tío Eduardo, a quien previo le había confesado sus sentimientos insanos hacia él. Tras un segundo disparo, se confirma el deceso de María Paula en circunstancias misteriosas, mientras María Guadalupe y María Fernanda son rescatadas. El público respira aliviado, la villana ha recibido su merecido castigo. María Guadalupe se casa con Nicolás, y todo parece concluir con la justicia emocional largamente esperada. Pero entonces, surge ese último gesto. María Guadalupe, ahora esposa, mira directamente a la cámara y guiña un ojo. No es un guiño cualquiera, sino una copia exacta del que caracterizaba a la malvada María Paula. La misma expresión, la misma intención. ¿Ese segundo fue suficiente para sembrar el caos? ¿Acaso María Paula fingió su muerte para ocupar el lugar de su hermana? ¿Fue un error de continuidad o un mensaje encriptado de los productores? El final,
que parecía cerrar una historia con redención, se convirtió en un enigma, objeto de teorías y debates hasta el día de hoy. Un final que desafió todas las expectativas con un simple guiño. Cuando llega el amor, la oscuridad del deseo final. Cuando llega el amor, es recordada por su música, su estética ochentera y una protagonista fuerte y sensible, interpretada por Lucero. Pero lo que la convirtió en inolvidable fue la crudeza de su final. Después de superar innumerables obstáculos, Isabel, la heroína, logra consolidar su relación con Luis Felipe. Todo está listo para celebrar el éxito profesional del mismo, en una fiesta en la casa de Isabel. Pero la armonía se rompe con un grito desgarrador. Desde lo alto de la casa, aparece Alejandra, la antagonista, fuera de sí, casi espectral. Su grito resuena: "Te odio, Isabel. Nunca serás feliz con Luis Felipe". Y sin dudarlo, se lanza al vacío. El impacto es brutal. Su cuerpo yace inerte, mientras su mirada fantasmal se fija en la pareja, sus ojos como llamas, gritándoles silenciosamente improperios. Un deseo final oscuro, una condena moribunda, pronunciada con los últimos alientos de una mujer destrozada. El impacto de esta escena fue tal que quedó grabada en la memoria colectiva, como uno de los decesos más escalofriantes del género, no por su violencia explícita, sino por su carga emocional y simbólica, el odio capaz de trascender la vida misma. ¡Nunca vas a ser feliz con Luis Felipe! ¡Con nadie! Las telenovelas, a menudo subestimadas por su naturaleza melodramática, son un reflejo de una sociedad que ama la emoción. Nos hacen reír, llorar, enojarnos, pero sobre todo, esperar algo. Y cuando el final llega de forma impactante, escandalosa o inesperada, deja una huella imborrable. Cuna de Lobos nos dejó la inquietud de una maldad heredada. Lazos de amor, el misterio de una identidad robada. Cuando llega el amor, un oscuro juramento que interrumpió la felicidad. Cada una, a su manera, nos enseñó que un final no solo concluye, sino que también puede eternizar una historia, desafiando nuestras expectativas y dejándonos con preguntas que resuenan mucho después de que la pantalla se oscurece. Si te gustó este video, dale clic al botón me gusta, suscríbete al canal, para no perderte ninguna de nuestras nostálgicas historias, de las cuales estamos seguros, son de tu agrado. También no olvides darle clic a la campanita de notificación, para que seas avisado al instante que hayamos publicado nuestras historias. Y por supuesto, estaremos atentos a tus comentarios, dinos cuál final te pareció más impactante, nos interesa conocer tu opinión, y si deseas un tema en particular, cuéntanos en la caja de comentarios, para así tenerlo en cuenta para nuestros próximos videos.